Urgente, Europa está preparando un puño nuclear. Bomba atómica en Alemania. La Unión Europea está armada hasta los dientes. Putin se ha pasado de la raya. El botón rojo ha sido presionado. Macron ha sacado la sonda nuclear. Estados Unidos está lejos, pero los tanques rusos están cerca. Berlín está cambiando su doctrina. El Kremlin está en shock. En vez de asustarse, han recibido a un monstruo nuclear en sus fronteras. Ahora existe un clan militar. Un potente paquete de sanciones. El fin del petróleo ruso. ¿Cómo se prepara la Unión para un posible ataque de Rusia? Te lo contamos ahora mismo. Mira hasta el final. Mis respetos, esto es Ucrania. Hoy soy Andrei Silakov y te cuento las noticias más candentes. Rusia asustó tanto tiempo a Occidente con su arsenal nuclear que Europa decidió hacerse con el suyo propio. Joschka Fischer, el ícono de los verdes alemanes. Una persona que toda su vida defendió la paz y la ecología, ahora exige el rearme nuclear de Europa. Fischer lo dijo claramente, la ilusión de la paz eterna se ha derrumbado. Durante demasiado tiempo hemos vivido en la ilusión de una supuesta paz eterna en Europa. Ahora es necesario eliminar estas deficiencias mediante un rearme rápido y completo. La conclusión es dura. Europa necesita su propio puño nuclear. Y no solo palabras, sino acciones reales. Los expertos alemanes ya han hecho los cálculos técnicamente hablando. Alemania es capaz de crear una bomba atómica en tan solo 3 años. 3 años. Y Berlín tendrá con qué responder al chantaje de Moscú. Técnicamente Alemania, al parecer, estará lista antes de lo que muchos piensan. El químico Rainer Mormann, de 75 años, quien durante más de 3 décadas se dedicó a la investigación de tecnologías nucleares en el Centro de Investigación de Jülich, afirma: Alemania podrá crear una bomba atómica en el plazo de 3 años. Pero los alemanes no actuarán solos. Emmanuel Macron sale en apoyo. El presidente de Francia hace una declaración importante. París está dispuesto a desplegar su potencial nuclear para proteger a todos los socios europeos. Las ojivas, submarinos y cazas franceses se convierten en el escudo de todo el continente. Este es el fin de la era de una Europa indefensa. Nuestro potencial nuclear de disuasión nos protege. Es integral, soberano y completamente francés. Pero en respuesta al histórico llamamiento del futuro canciller de Alemania, he decidido iniciar un debate estratégico sobre la protección de nuestros aliados en el continente europeo mediante nuestra disuasión nuclear. Este es un fracaso estratégico de Putin. Quiso dividir a Occidente, intimidar, pero logró exactamente lo contrario. Unió a Europa y la obligó a convertirse en un campamento militar con una porra nuclear. Los europeos entendieron que el desarme es el camino hacia la esclavitud, solo la fuerza, solo la disuasión, solo una respuesta firme. Sé que les preocupan legítimamente los acontecimientos actuales que socavan el orden mundial. Rusia se ha convertido en una amenaza para Francia y Europa. Pero sería una locura simplemente quedarse al margen y no hacer nada. La cuestión nuclear es una cuestión de existencia, dicen en Alemania. Y si el Kremlin pensaba que podría blandir su garrote nuclear impunemente, ahora recibirá una respuesta simétrica, justo en sus propias fronteras. Europa se quita la máscara y se pone el chaleco antibalas. En una reunión a puerta cerrada en el Parlamento Europeo, Ursula von der Leyen hizo una declaración contundente. Nosotros sabemos que necesitamos ser fuertes y la fuerza implica eso. No somos una potencia militar, pero estamos haciendo planes para convertirnos en una. La Unión Europea toma oficialmente el rumbo de crear su propia y poderosa máquina militar. Se trata de un programa con un coste de hasta 800.000 millones de euros. Casi 1 billón para abastecer a Europa con armas, tanques y misiles. El programa de compras conjuntas ya ha unido a 19 países. La UE se ha dado cuenta de que simplemente es un gigante económico en el mundo. Los depredadores significan ser presas. Hay muchas suposiciones sobre lo que se debe hacer, lo que se puede hacer y lo que podría hacerse. Mientras tanto, la Unión Europea preparó un pastel con arsénico para el Kremlin para el 24 de febrero. Paquete de sanciones del 20º aniversario. Y esto no será un documento más, sino un golpe de gracia para la economía rusa. Kaja Kallas, nuestro aliado de hierro. En Bruselas se confirmó el objetivo de aprobar el paquete precisamente en el aniversario de la invasión.
El simbolismo está por las nubes. El día en que Putin quería tomar Kiev en 3 días, recibirá un knockout económico. En cuanto al 20º paquete de sanciones, aspiramos a presentarlo. El 24 de febrero, los Estados miembros de la UE proponen diversas sanciones, incluyendo la prohibición total de los servicios marítimos, así como cuestiones relacionadas con sanciones energéticas y fertilizantes minerales. El objetivo principal, la famosa flota en la sombra del Kremlin. Francia exige actuar aquí con especial dureza, literalmente hundiendo estos barcos en los puertos. El plan es una prohibición total de cualquier servicio marítimo. Si un barco transporta petróleo ruso a los puertos de la UE, se le niega la entrada. El servicio está prohibido, el seguro anulado. De hecho, esto es un bloqueo marítimo. Pero el asunto no se limita al petróleo. Europa sigue golpeando donde más duele. Ahora se trata de los fertilizantes, que eran la tercera fuente de ingresos de la Federación Rusa. La palabra clave aquí ahora es eran, además de la prohibición total de los artículos de lujo. No importa cuánto cuesten, los rusos deben olvidarse de la calidad europea. Que ahora se acostumbren a los productos nacionales, chaquetas acolchadas en lugar de marcas, corteza de abedul en lugar de cuero, y la lucha más dulce es contra eludir las sanciones. En Brestel finalmente lo entendieron. No basta con prohibirle cosas a Rusia. Hay que frenar a quienes la ayudan. En el 20º paquete planean incluir a empresas chinas. Es una señal directa a Pekín. Se acabaron los juegos. O cumplen las reglas o quedan fuera del mercado junto con los rusos. También están sellando herméticamente las lagunas financieras. En el marco de la lucha contra la evasión de las sanciones ya existentes, el nuevo paquete se centrará en poner fin a esta práctica en el ámbito financiero. Kaja Kallas lo dice honestamente, las discusiones son intensas, los países negocian, pero la actitud es combativa. El 24 de febrero, Rusia debe sentir toda la fuerza de la ira europea. El lazo se aprieta lenta pero firmemente, y cuando este paquete entre en vigor, la economía rusa simplemente no podrá respirar. Año 2027, Ucrania oficialmente en la Unión Europea. Vučić reveló el principal misterio del final de la guerra. La paz solo llegará cuando Kiev obtenga la membresía en la UE. Para Putin es su fin político y el colapso de sus esfuerzos. En el Kremlin hay lamentos. Iniciaron la guerra para alejarnos de Europa, pero al final nos abrieron la puerta. Un pase a Bruselas. ¿Cómo logramos finalmente escapar de las garras del pseudoimperio y ocupar nuestro lugar legítimo en la mesa europea? Mírenlo en el reportaje. En el año 2027, Ucrania se convertirá en miembro de la Unión Europea. El presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, hizo una declaración inesperada. Según él, la adhesión acelerada de Ucrania a la Unión Europea es parte de un posible plan de paz entre Kiev y Moscú. Les cuento lo que he escuchado en algún lugar y no lo diría si no fuera cierto. Así que supe que parte del plan es un plan de paz si Rusia y Ucrania lo alcanzan, porque no solo ambas partes estarán obligadas a cumplirlo, sino también una parte significativa de la comunidad internacional. Una de las partes del plan consiste en que Ucrania se convierta en miembro de la Unión Europea. Se trata de un escenario de integración europea y adhesión de Ucrania a la UE sin precedentes y extremadamente rápido, ya a partir del 1 de enero de 2027. Esos plazos son absolutamente poco realistas. Absolutamente. No existen tales planes en la Unión Europea. También hay que tener en cuenta que está lejos de ser un hecho que en 2026 se logre llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. Hablar de la adhesión acelerada de Ucrania a la UE probablemente sea solo una campaña política falsa de amigos del Kremlin. En particular, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, utiliza este tema en vísperas de las elecciones. Esta es claramente una de sus estrategias y tácticas electorales, profundamente oscuras y sucias. Asustar a los húngaros con la supuesta adhesión acelerada de Ucrania a la Unión Europea y que todos los beneficios, preferencias y subsidios agrarios de la Unión Europea irán únicamente a Ucrania. ¿Por qué repite esto el presidente de Serbia, quien tiene una relación especial con Rusia, al igual que Orbán? Porque Serbia también quiere estar en la Unión Europea, aunque no quiere jugar según las reglas europeas. Pero lo que realmente es posible en 2027 es la disposición de Ucrania para unirse a la Unión Europea.
Según el presidente Volodymyr Zelensky, para Kiev es importante fijar una fecha concreta de adhesión a la UE directamente en el acuerdo de finalización de la guerra. Esto, según él, permitirá obtener garantías de seguridad claras y evitar un posible bloqueo de la membresía. Una de las garantías de seguridad para Ucrania es la membresía en la Unión Europea, y es precisamente por eso que siempre lo decimos. El año 27, Gitaros dice hasta el año 30. El año 2030 a día de hoy es una fecha más realista. La Comisión Europea destaca que, a pesar de la guerra, Ucrania está demostrando un progreso notable. La comisaria europea de ampliación, Marta Koes, declaró anteriormente que Kiev está implementando activamente reformas y debe convertirse en miembro de la UE lo antes posible, siempre que se cumplan todas las condiciones necesarias. Esta posición también la confirma el representante de la Comisión Europea, Guillaume Mercier. Según él, Ucrania ya ha pasado el escrutinio de la legislación, avanza en áreas clave y ha adoptado importantes hojas de ruta. Desde el Estado de Derecho hasta la reforma de la administración pública y la protección de los derechos de las minorías. Tenemos que pasar por todos los procedimientos. Por ejemplo, Hungría bloqueó incluso la apertura de los primeros clústeres, pero de todos modos las negociaciones han comenzado, negociaciones sustanciales, y luego simplemente se formalizará jurídicamente la apertura y el cierre de estos clústeres. En total hay entre 3 y 5 decenas de estos temas de negociación. Esto también requiere tiempo, por lo general, de 2 a 3 años. Luego viene la decisión política de la Unión Europea, en acuerdo con la Comisión Europea, el Consejo Europeo, y después la ratificación por cada país de la UE. En cuanto a la posición de Rusia, Rusia está categóricamente en contra de la membresía de Ucrania en la OTAN, pero ahora los funcionarios rusos oficiales están mostrando aquí, digamos, flexibilidad. Para Ucrania, la adhesión a la UE no es solo un paso hacia el desarrollo económico, sino también un símbolo de la ruptura definitiva con el pasado soviético. Y en las condiciones actuales de guerra, como una garantía indirecta de seguridad. Sí. La Unión Europea no es un bloque político-militar, no es una alianza militar, pero sin embargo es una unión política. Si Rusia ataca a Ucrania, la Unión Europea ya nos está ayudando ahora. Actualmente es nuestro principal socio que nos brinda apoyo económico, financiero y militar, y si formamos parte de ella, con mayor razón. La mayoría de los países de la Unión Europea son al mismo tiempo miembros de la OTAN. Esto representa un riesgo, aunque no directo sino indirecto, pero para Rusia es un riesgo entrar en conflicto con la OTAN. En segundo lugar, la membresía de Ucrania en la Unión Europea, como lo demuestra la experiencia de muchos países de Europa del Este y Europa Central, especialmente Polonia, otorga a los países que ingresan a la Unión Europea importantes beneficios económicos. Ucrania sigue demostrando su disposición para una integración europea acelerada, pero la cuestión clave sigue estando en manos de Europa. ¿Podrá toda la Unión acordar una fecha concreta para la adhesión? Hoy en día, en el camino se interponen países que tradicionalmente bloquean el proceso. Hungría y Eslovaquia. Precisamente en sus manos están las llaves para una integración europea acelerada. Pero el mapa político de Europa no es estático. Para el año 2030, en estos países se celebrarán elecciones. Los escaños parlamentarios pueden cambiar y con ellos también las posiciones de las fuerzas bloqueadoras. Mientras tanto, París prepara un poderosísimo ataque aéreo contra las ambiciones del Kremlin. Ucrania recibirá aún más cazas, Mirage 2005. Los depredadores franceses ya están calentando motores para limpiar nuestro cielo de chatarra rusa. Pero los aviones son solo el aperitivo. ¿Qué más ha preparado Macron y cuán pronto esto se convertirá en una pesadilla nocturna para los ocupantes? Lo sabrán ahora mismo. Ucrania y Francia están reforzando su cooperación militar. El ministro de Defensa de Ucrania, Mikhail Fedorov, discutió con su homóloga francesa, Catherine Vautrin, el fortalecimiento de la defensa antiaérea, el suministro de misiles y aviones Mirage 2000. Ucrania puede contar con Francia para protegerse de la agresión rusa y para lograr una paz justa y duradera. Para crear garantías de seguridad confiables, escribió en la red social X después de finalizar la conversación. A fin de cuentas, hay que entender que cada país tiene sus propios intereses
Y en este caso, creo que Francia, tanto por la situación en la región del Sahel, como por el riesgo para la Unión Europea, y Francia, pase lo que pase, es uno de los dos líderes de la Unión Europea junto con Alemania, es decir, las amenazas y riesgos que existen para la UE por parte de Rusia no desaparecen en ningún lado. Por eso creo que a pesar de los intentos de entablar un diálogo con Rusia que vemos constantemente por parte de Francia, en el fondo de estos intentos no hay ninguna simpatía hacia Rusia, sino el deseo de parecer un actor en la arena política global. También se ha anunciado que Francia entregará misiles adicionales de fabricación propia y cazas. Esto ocurrirá en un futuro próximo. Ante todo, hay que entender que Francia, durante los 4 años de guerra a gran escala, ha intentado en repetidas ocasiones ser el actor más activo en el apoyo a Ucrania y ha propuesto ideas que diferían sustancialmente de las que presentaban los Estados Unidos de América bajo la administración anterior, y también el Reino Unido, que en ocasiones fue líder en el apoyo a Ucrania. El ministro de Defensa, Fedorov, agradeció a la parte francesa por la cooperación constante durante muchos años y su significativa contribución al desarrollo de las capacidades ucranianas de defensa antiaérea y aviación. Según él, esta asociación ya está funcionando para proteger el cielo ucraniano. Francia quiere demostrar en la práctica que sin Estados Unidos, Europa es capaz de mucho, y como hay que demostrarlo en algún ámbito, decidieron que sería en Ucrania, concretamente en la ayuda militar a Ucrania. Es decir, ahora cuando todos piensan que sin Estados Unidos Ucrania no podrá resistir la guerra, Francia dice, bueno, nosotros reemplazaremos a Estados Unidos. Ustedes piensan que esto es imposible, pero nosotros creemos que es posible. En este momento los franceses pueden reforzar a los ucranianos con sistemas de defensa antiaérea y contrarrestar nuevas amenazas tecnológicas. Por eso, creo que este deseo demostrativo de mostrarle a Estados Unidos que también se pueden resolver cuestiones sin ellos, está condicionando la dinámica de los acontecimientos que vemos en Francia. Además, Ucrania y Francia discutieron el tema de la lucha contra la flota fantasma rusa. El ministro de Defensa ucraniano invitó a su homóloga francesa a visitar Kiev. Mientras Ucrania fortalece sus relaciones con los socios, Rusia está perdiendo a todos sus aliados. El colapso total de la diplomacia de Putin. Kazajistán, Uzbekistán, Turquía e incluso el eterno amigo China, todos le han mostrado la puerta al Kremlin. El mito de los fieles amigos de Rusia se ha hecho polvo. Los líderes asiáticos bloquean de manera contundente cualquier influencia de la Federación Rusa. ¿Cómo terminó Putin solo y con las manos vacías? Sigan viendo. La vieja amistad se está resquebrajando. Como escribe Bloomberg, los antiguos aliados del Kremlin en Asia Central y el Cáucaso están estableciendo lazos con China, la Unión Europea, Turquía y los países del Golfo Pérsico, buscando protegerse de una mayor agresión de Moscú. Están tratando de minimizar los riesgos y buscan formas de distanciarse al máximo. De Rusia. Los países asiáticos están reevaluando el papel de Rusia en el mundo moderno y sus relaciones con Rusia. La lección que los países de Asia Central aprendieron de la invasión a gran escala es que Rusia está comprometida con sus objetivos estratégicos, sin importar el costo. Kate Mallinson, socia, Prism Strategic Intelligence Ltd. en Londres. La serie de fracasos diplomáticos de Rusia se ha visto agravada por otro deterioro de las relaciones con Kazajistán, aunque Putin presume de una gran amistad por todos los medios. Para Rusia, Kazajistán también es uno de los mayores socios comerciales de la comunidad de estados independientes y de la región euroasiática. En general, Kazajistán desde hace tiempo muestra un distanciamiento cauteloso pero firme de Moscú. Se niega a apoyar la guerra contra Ucrania, no reconoce la anexión de territorios ucranianos, realiza ejercicios con la OTAN y desarrolla corredores de transporte que evitan a Rusia, incluso a través del Caspio y Turquía. Tokayev expresa la postura de principios de Kazajistán directamente en la cara de Putin. No reconocemos ni a Taiwán, ni a Kosovo, ni a Abjasia del Sur, ni a Osetia del Sur, ni a Abjasia. Y al parecer, este principio también se aplicará respecto a los territorios estatales clásicos que, en nuestra opinión, son Lugansk y Donetsk.
En este contexto, Rusia recurrió al chantaje energético. Moscú prácticamente bloqueó la exportación de petróleo kazajo. El 22 de julio de 2025, Rusia introdujo inesperadamente restricciones a la exportación de petróleo kazajo a través de Novorossiysk. Es la ruta clave para la exportación de petróleo desde Kazajistán. El pretexto formal son las reclamaciones medioambientales y razones técnicas. Pero en realidad es una señal política. Astana ha ido demasiado lejos en su política exterior independiente. En este contexto, el chantaje energético parece un intento desesperado de recuperar la influencia perdida. Sin embargo, lo más probable es que el efecto sea el contrario. Kazajistán acelerará la integración con bloques económicos alternativos, estableciendo una cooperación más estrecha con China, Turquía y Occidente. Sí, dentro de la Unión Económica Euroasiática tenemos disputas, ya que nos reunimos no solo en formato abierto, sino que a veces también en sesiones cerradas. Mi colega dijo que a veces hay disputas, no que siempre tengamos disputas. En las sesiones cerradas siempre discutimos. Pero eso no es todo. El año pasado, Rusia comenzó a exigir a los propietarios de automóviles ensamblados en Kazajistán e importados en 2024 a 2025 que pagaran una tasa adicional de reciclaje, un cobro con coeficientes elevados. Kazajistán está preparando duras medidas de represalia contra la industria automotriz rusa. Las autoridades de la República proponen aumentar drásticamente la tasa de reciclaje para los automóviles importados de Rusia y Bielorrusia hasta 40 veces más. De este modo, Astana ha tomado medidas para debilitar los lazos económicos con Moscú. Además, esta semana el presidente de Kazajistán, Tokayev, prácticamente acusó a Rusia de fraude en operaciones financieras. Según sus palabras, el año pasado, a través de un banco de Kazajistán, se transfirieron desde un país vecino alrededor de $14.000 millones a otros países. Tokayev señaló que desde el punto de vista de la ley, la economía e incluso la política, este es un hecho indignante. El presidente de Kazajistán no especificó de qué país se trataba. The Moscow Times escribe que, en su discurso, Tokayev insinuó de manera inequívoca que se refería al país agresor, Rusia. Además de Kazajistán, Rusia está perdiendo a otro aliado. Uzbekistán también se está distanciando del Kremlin. El Kremlin lanzó una campaña a gran escala contra los migrantes y Tashkent respondió con firmeza. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Uzbekistán denuncia violaciones de los derechos humanos durante una redada de las fuerzas de seguridad rusas en Moscú el 25 de junio y exige una investigación sobre la muerte de ciudadanos. Tashkent insiste en el respeto de los derechos de los ciudadanos uzbecos que trabajan en Rusia, a pesar del endurecimiento de la legislación migratoria rusa. Como era de esperar, Uzbekistán busca una política exterior multivectorial, alejándose de la influencia directa de Rusia en el ámbito político. Es decir, durante mucho tiempo persistió la percepción de Rusia como sucesora legítima. La Unión Soviética, una gran potencia mundial, de una forma u otra influía, por ejemplo, en los países de Asia que anteriormente formaban parte de la esfera de influencia de Rusia. Bueno, y aquellos países que no estaban en la órbita de influencia de Rusia, de todos modos, seguían considerando a Rusia como un actor mundial bastante serio. En el contexto de la rápida retirada de Rusia del sur postsoviético, su lugar está siendo ocupado por otras fuerzas, ante todo Turquía y China. Turquía ya domina de facto en Azerbaiyán, fortalece su influencia en Armenia y trabaja activamente con Kazajistán. Probablemente porque el primer país asiático en desafiar a Rusia fue Turquía. Recordamos la situación con el derribo del avión ruso, pero en general, Turquía desde hace tiempo se posiciona como un actor de escala mundial, en principio equiparable a Rusia. Son bastante comparables con Rusia y Turquía no se comporta con Rusia como un socio menor. Pero últimamente observamos cómo los países asiáticos han dejado de percibir a Rusia como una amenaza seria. China, por su parte, está profundizando la cooperación económica y logística con Kazajistán y otros países de Asia Central. ¿Pekín es percibido como un socio más predecible y económicamente ventajoso que Moscú? Los países asiáticos ahora se están reorientando hacia nuevos centros de poder. En primer lugar hacia China, por supuesto, pero Turquía tampoco pierde el tiempo. Y está aumentando su influencia en el mundo túrquico, que en principio abarca no solo Asia Central, sino también una parte significativa de la actualidad.
Tras la invasión a gran escala de Ucrania y la posterior ruptura de los lazos económicos de Moscú con Occidente, el principal socio de Rusia pasó a ser China. En los últimos años, el comercio entre ambos países ha crecido a un ritmo impresionante. Sin embargo, en 2025, el crecimiento fue reemplazado repentinamente por una caída, demostrando que la amistad sin límites de la que hablan Moscú y Pekín, en realidad sí tiene límites. Deutsche Welle informa que en 2025 el volumen del comercio ruso-chino se redujo por primera vez en los últimos 5 años. Cayó de inmediato un 7%, aproximadamente hasta los 228.000 millones de dólares. Al mundo ruso lo están reemplazando drones turcos, inversiones chinas, misiones diplomáticas occidentales y alianzas regionales sin la participación de Rusia. En el caso de los países asiáticos, todo es mucho más complicado que, por ejemplo, en el caso de los países europeos. Y la diplomacia allí se basa en algunos principios diferentes. Es decir, creo que los líderes de muchos países asiáticos seguirán mostrando durante mucho tiempo un respeto formal hacia el liderazgo ruso. Pero al mismo tiempo se percibe que la percepción de la propia Rusia ha cambiado mucho. Y ahora ya nadie percibe a Rusia como a un jugador definitivo de Eurasia que va a dictar sus condiciones a todos en Eurasia. Al dictador de Rusia le toca pagar la pérdida de influencia sobre sus aliados. Y con su reputación, Putin está perdiendo precisamente ese juego geopolítico que él mismo impuso, llevando este mensaje de esperanza y transformación a todos los rincones del mundo entero hoy mismo.